Mi nombre es Angélica Natera, yo soy directora asociada para la innovación académica en LASPAO. LASPAO es una organización afiliada con la Universidad de Harvard y básicamente lo que significa es programas académicos y profesionales para las Américas. Angélica, tú viniste aquí a la Universidad de Magallanes a participar de un seminario que organiza la universidad junto con LASPAO y que se llama Innovación Didáctico-Evaluativa en la docencia en universidades, ¿cierto? Tu charla específicamente se llama Retos e Innovaciones en la docencia. Cuéntanos de qué trata. Sí. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer en esta hora y media es conversar un poco acerca de qué está pasando en lo que respecta a la universidad, a la enseñanza en universidades. Tiene que ver con cómo están innovando las universidades reconocidas en el mundo, qué prácticas están siendo exitosas y están dando resultados en ese sentido. Pero para llegar allí vamos a revisar primero cuáles son esos retos, por qué se están repensando la manera como se enseña en estas universidades. Eso es un tema que está pasando en todo el mundo y muchas veces en Latinoamérica. Yo soy venezolana, ya tengo más de una década afuera y básicamente he estado trabajando con universidades en toda la región y uno a veces cree que el problema es exclusivo de Latinoamérica. Es que en Latinoamérica nuestros estudiantes no leen, es que en Punta Arenas nuestros estudiantes no están motivados. Y resulta que eso está pasando en todo el mundo, en Estados Unidos, en Harvard, en MIT, en África, en el mundo árabe. Es impresionante, en todo el mundo está este tema de reformas curriculares basadas en competencias, en todo este tema que tiene que ver con cómo implementar la tecnología para fortalecer el aprendizaje. Pero la razón fundamental tiene que ver con que lo que nos rodea ahora como estudiantes es distinto a lo que nos rodeaba cuando yo estaba en la universidad o cuando tú quizás estabas en la universidad. ¿Es la tecnología el punto de inflexión? La información, el acceso a la información. O sea, antes yo recuerdo que cuando yo estudiaba dependía exclusivamente del profesor. Y la información solo la podía acceder a través del profesor y a través del libro que el profesor utilizara, las guías de estudio, no sé si te acuerdas tú, pero ahora yo como estudiante con 2 o 3 clics accedo al internet de mi teléfono, sé mucho más a veces que el propio profesor y realmente eso cambia el panorama de cómo se aprende y de cómo se enseña. Y lo que sí está pasando es que hay como un despertar, digamos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, los estudiantes, si no tienen necesidad de ir a la clase, no van. Simplemente no van porque pueden acceder a toda esa información por la web, por múltiples recursos. Ya no nos concentramos en la enseñanza. No te olvides, siempre el docente se ha concentrado en él es quien enseña o ella es quien enseña y el estudiante es el que recibe. Ahora se está tratando de que el estudiante es el centro del proceso y yo como profesor soy un facilitador, porque ya él o ella no dependen ahora 100% de mí. Antes uno veía como único recurso de digamos, conocimiento y sabiduría al profesor. Entonces, ese panorama que presenta la abundancia de información que hay ahora en el mundo. Y lo otro tiene que ver con digamos, lo multidisciplinario que ahora es la enseñanza y con las redes. O sea, si tú te pones a ver ahora, el internet hace que el mundo sea mucho más caótico. Y ese estudiante ahora tiene que ser capaz de maniobrar con una rapidez y de resolver problemas y de anticiparse a lo que no se sabe. Si tú recuerdas, yo por lo menos, quizás es tu caso, pero si tú recuerdas, hace unos 3, 5 años no teníamos Skype, no teníamos Facebook, no teníamos Twitter. Claro. Entonces, el paso tan acelerado de la tecnología nos empuja a las universidades a movernos en esa dirección. Si no, perecemos. Ahí yo creo que lo que pasa es que a veces se nos va mucho tiempo en reformar el currículum, en establecer las competencias, en fijar cuáles son los parámetros. Pero esa parte, Paula, es la más fácil.
Esa parte nos juntamos nosotros tres acá, nos sentamos, ponemos unas buenas ideas, las discutimos, las negociamos y ya está. Lo difícil es hacer que eso suceda en el salón de clases. Y uno a veces cree que porque está trabajando con docentes, ellos automáticamente saben cómo son estas cosas. La realidad en buena parte de las universidades en el mundo es que los profesores no han sido formados para enseñar. Tú eres profesora de biología y sabes de biología, pero si tú no has ido a una escuela pedagógica, si tú no te has formado en ese tema, no tienes por qué saber que enseñar de esta manera es más efectiva que de esta otra, por ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando? Que eso ha obligado a que las universidades tengan que buscar mecanismos de apoyo, generar sus propios recursos para apoyar a ese docente. Son varias, ¿no? Yo diría que la primera tiene que ver con tener claridad de tú como docente, qué quieres lograr a través de la enseñanza de X curso que está bajo tu responsabilidad. Ya. Porque ahora no se trata de memorizar, porque recuerdas lo que hablábamos hace unos minutos, memorizar ya no hace falta. Yo simplemente busco en mi teléfono y le pregunto a mi teléfono por una pregunta y me la da. O voy 2, 3 clics y consigo en el internet lo que necesite. Se trata ahora de yo como docente ser capaz de que mi estudiante haga algo útil con eso que aprenda. Claro. Y ahí se presenta un conflicto importante. El tema de pasar materia. Yo no sé si ese es un término que se ocupa acá. Ajá, pasar materia versus realmente que el estudiante aprenda. ¿Ah? Entonces, cuando uno habla de, por ejemplo, formación para la vida, ¿de qué se trata? Entonces, si el profesor tiene que hacer primero una revisión profunda, bueno, estoy enseñando introducción a la matemática, ¿para qué? ¿Qué quiero que mi estudiante sea capaz de? Tradicionalmente, ¿qué hace el docente? Recibe el programa de asignatura, la lista de los temas, 3 exámenes que va a pasar o 3 certámenes y se acabó. ¿Okay? Ahora no, ahora se trata de, tengo que hacer que este estudiante sea capaz de lograr esto. En consecuencia, ¿qué estrategias utilizo para que eso sea posible? Entonces, ese es un primer punto. El otro punto tiene que ver con cómo lo logro, la metodología. Y ahí entra el tema de las competencias. O sea, Chile, al igual que otros países en el mundo, están con el tema de las competencias genéricas, las competencias específicas, y yo sé que la Universidad de Magallanes está muy metida en ese tema, ¿no? Pero el punto es que a veces el docente, buena parte del docente lo desconecta y ve la enseñanza de la competencia como algo separado al contenido. Y no, van vinculadas. Y el otro, punto que también hay que hacer como clic aquí, que le caiga a uno es que sí, que la metodología de enseñanza, las diferentes metodologías de enseñanza, te ayudan a desarrollar esas competencias. Por ejemplo, yo no sé si tú has oído hablar del método del caso, que es que los estudiantes leen un caso, tienen que prepararlo antes de clase, tienen que llegar a la clase con el caso discutido, el profesor se ocupa de formular las preguntas de manera que provoque una discusión, que provoque un intercambio. Eso desarrolla competencias en el estudiante. La competencia de ser capaz de comunicarse efectivamente, la competencia de ser capaz de transmitir un argumento y ganar la discusión, la competencia de analizar críticamente un tema. Entonces yo creo que tiene que ver con esos elementos, con reflexionar sobre, en esencia, qué es lo que quieres lograr con el curso, luego establecer la estrategia para enseñarlo, y el tercero tiene que ver con evaluar. Tú y yo fuimos estudiantes y yo me imagino que tú tendrás recuerdos de esos momentos de cuando a uno le tocaba ser evaluado, que a veces unos exámenes de terror, donde básicamente es una angustia. O sea, el proceso de evaluación se ha convertido a lo largo de los años en un mecanismo de determinar si lo que yo te transmití como profesor te quedó. Pero o si estudiaste y manejas el contenido, eso es más fácil de evaluar. Pero ya está, hasta ahí. Después, o sea, si yo te pregunto a ti, ¿qué recuerdas tú de tus años de universidad? Difícilmente tú me vas a decir, es que me recuerdo la fórmula tal, el capítulo tal. No, a ti te quedó un conocimiento mucho más amplio. Sí. Y de eso se trata. Y yo creo que un tema que hace esto un poco más dramático es la abundancia de información. Si el estudiante no ha sido formado
con criterio de determinar qué le agrega valor a un argumento, puede ser terrible, porque el estudiante simplemente va, copia y pega del Wikipedia, de todo esto. O sea, entonces, ya no se trata de simplemente de yo entregarte, sino de ver cómo hago que lo que yo te entrego genere en ti una habilidad que permanezca, ¿no? Quizás lo que más cuesta, entre otras cosas, en estos procesos es cambiar esos paradigmas que trae el estudiante. Porque el estudiante viene producto de un sistema de 12 años donde ha sido formado para memorizar, para a través de un examen devolver lo que memoricé, para trabajar de manera individual, para estar callado y para seguir lo que el profesor me diga, ¿ya? Entonces, este nuevo esquema replantea que el estudiante también juega un rol diferente y hay rechazo, porque ahora el estudiante tiende a decir, pero es que yo ahora no hago, o sea, ahora tengo que hacerlo todo yo y antes es responsabilidad del profesor. Yo no tengo por qué estar haciendo esto, ¿sabes? Entonces, ahí hay una resistencia que hay que vencer. Pero lo que sucede por lo general es que una vez que también le provees, digamos, los incentivos adecuados al estudiante, tú como profesor logras que eso suceda. En mi caso, hubo docentes que me inspiraron, así como probablemente en tu caso. Hubo docentes que me inspiraron, así como hubo docentes que aniquilaron el interés por ciertas materias. Fíjate, los estudiantes ahorita son todos prácticos. No, que es que yo quiero desde el primer momento de la carrera empezar a hacer algo. ¿Y qué pasa? Que los programas formales de estudio básicamente te dejan lo más divertido al final, la parte práctica, porque asumen que el estudiante tiene primero que pasar por unos fundamentos teóricos, ¿Y por qué no vincularlos? Yo siempre digo que Chile es un caso único en Latinoamérica en el tema de la educación superior. Y sí, yo sé que todas las protestas y los estudiantes se quejan y reclaman una mejor calidad. Y yo le digo, ¿sabes qué? Hay que agarrar a estos estudiantes y llevárselo para otro país en Latinoamérica. Porque, claro, lo que pasa es que se quejan porque evalúan sobre la base de lo que ven. Pero cuando tú te pones a ver, el sistema en Chile es muchísimo más maduro. El apoyo del MESESUP en estos 12 años ha generado un movimiento único que no existe en otro país, en términos de reformas curriculares, en términos de implementación de tecnologías que apoyan la enseñanza en las universidades. Es único, es único. Y esto que está pasando hoy, esto no es común de verlo en otros países. Lo que está pasando hoy, digo, aquí en Punta Arenas, este evento, este programa. Y un poco la idea que hablaba yo con Virginia y con el vicerrector tiene que ver con que esto sea de alguna manera un semillero y que de acá se genere un interés, se generen preguntas y que la gente quede con ganas de intentarlo. Porque también si yo consigo también con frecuencia esa pregunta, ¿no? Oye, que es que mis profesores se resisten, es que no quieren cambiar, es que... Digo, no es así, es básicamente que no se le brinda la oportunidad adecuada. En lo que se le brinda la oportunidad adecuada, la gente le da la vuelta y lo intenta. Perfecto. La ciencia te da conciencia y si estudias la ciencia como algo divertido, te va a ser útil de por vida.